Hola, soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver un video un poco diferente. Voy a compartir con ustedes la entrevista que me hizo Daniel Manríquez para Arica TV en el programa Justos y Pecadores, en el cual conversamos de dos temas que estoy seguro que les van a parecer muy interesantes: la colonización de Marte y un poco de inteligencia artificial. Y bueno, como siempre, si les gusta el video, les pido que le den like, que lo compartan y que lo comenten. Y si les gusta mucho el contenido de mi canal, no se olviden suscribirse a él y activar la campanita de notificaciones. Y dicho esto, adelante. Es jueves y vamos a hablar de Marte. Fíjense ustedes que hace algunas semanas atrás Elon Musk, este tremendo empresario multimillonario, anuncia que SpaceX, esta empresa que él maneja, ¿verdad?, dice que ya estaría en condiciones esta empresa de generar su primer viaje tripulado a fines de esta década a Marte. Marte entonces entra en esta visión del mundo de ser colonizado, pero ¿cuáles son los antecedentes físicos, químicos, atmosféricos? ¿Es tan así? ¿Cuáles son los desafíos pendientes que tiene la ciencia para poder ver esto como una realidad? Ya está conectado de manera telemática nuestro querido físico de Valparaíso con su canal de YouTube Física Clara, Seba Ortiz. ¿Cómo estás, querido crack? ¿Cómo estás, Daniel? Tanto tiempo. Bueno, no tanto, menos de un mes sin vernos. Sí, pues, menos de un mes. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Todo bien, esperando la lluvia acá en la zona central. Oye, sí, pues anunciaron que se venía un fuerte... ¿cómo se llama esto? Fenómeno climático ahí... ¿Temporal? Sí, va a caer harta agüita, dijeron. Eso dicen las malas lenguas. Eso dicen. Oiga, ¿qué es esto de que Elon Musk asegura que a finales de esta década, básicamente, se podría pensar en esta primera misión tripulada? Que bueno, hay que pensar que hay montones de factores, principalmente también la distancia, ¿verdad? Son casi 9 meses de viaje. Bueno, partamos desde lo más sencillo. Marte, así como está, me imagino que es para nada habitable, ¿no, Seba? En absoluto, en absoluto. De hecho, por ejemplo, Marte tiene un montón de... ¿cómo decirlo? Nosotros, quienes vivimos en la Tierra, somos privilegiados en el tipo de planeta que nos tocó vivir. Podríamos partir, por ejemplo, mencionando que en Marte la atmósfera tiene un 95% de CO2, por lo tanto es totalmente irrespirable para nosotros, ¿ya? Ese es el primer detalle, que de todos modos ya está, curiosamente ya está solucionado, o más o menos solucionado ese detalle, porque el año pasado, un proyecto de la NASA que se llama MOXIE fue capaz de, a partir del CO2 de la atmósfera de Marte, crear 5 gramos de oxígeno, lo cual sirve para que una persona respire durante 10 minutos. Así que, paradójicamente, habitar Marte, al menos extraer oxígeno, no sería tan complicado como mantener el oxígeno durante todo el viaje, que ahí ya son palabras mayores. Pero Marte también tiene otras cosas, tiene otros elementos que lo hacen bastante complicado. Primero, una pregunta para ti y para los auditores, como para hacer esto un poquito más dinámico. ¿Por qué ¿Cómo funcionan las brújulas? ¿Te acuerdas de cuando nosotros veíamos las brújulas en el colegio? Sí, por supuesto. A los experimentos también con el magnetismo. Me imagino que allá tiene que haber magnetismo, ¿o no hay magnetismo? No hay magnetismo. ¿No hay en Marte? No, en Marte no tiene un campo magnético. De hecho, recientemente se descubrió que hubo una época, hace muchos cientos de millones de años, en las cuales Marte sí tenía un campo magnético. ¿Y cuál es la dificultad? El campo magnético de la Tierra a nosotros nos protege, pero una barbaridad. Porque el campo magnético, además de servir para alinear las brújulas hacia el norte, también desvía las partículas cargadas del Sol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una tormenta solar y el Sol emite llamaradas de partículas a muy alta velocidad y a mucha energía, estas partículas son desviadas mediante el campo magnético de la Tierra, y eso nos protege, por ejemplo, de que estas partículas pudieran dañar nuestros sistemas electrónicos, ¿ya? De hecho, hay una cuestión, en 1987, en Canadá, justo coincidió que hubo una tormenta solar muy grande, y esta tormenta apagó Quebec
Quebec y parte de Ontario la apagó durante casi 2 semanas. ¿Por qué? Porque dañó toda la parte eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Tierra, en la mayoría de los casos, está protegida gracias al campo magnético y nuestros sistemas electrónicos pueden funcionar sin verse afectados por partículas provenientes del Sol. Este no es el caso de Marte, así que, como dato adicional, lo más probable es que esta colonia tendría que ser una colonia subterránea. Y de vez en cuando podríamos ir a salir de paseo a mirar el paisaje marciano. A ver, vamos haciendo puntos ahí, contrapuntos, porque, a ver, tenemos el problema del oxígeno, de cierta manera ya que se podría pensar en una solución, porque ya se realizó básicamente una prueba de sacar del CO2 oxígeno. Ya, podría. Correcto. Después el desafío es mantenerlo, ¿verdad? La regeneración de oxígeno. Pero llegamos al punto del campo magnético. Tú me dices entonces que, y lo voy a decir desde mi vereda que es bastante ignorante en temas científicos, que Elon Musk entonces tiene absolutamente claro que ese tema del campo magnético no lo podría solucionar o no se podría prever y habría que hacer una comunidad subterránea. Lo más probable es que evidentemente se podría salir a la atmósfera cuando el Sol no hubiese gran actividad solar. Las tormentas solares no ocurren siempre, pero ocurren con cierta frecuencia y de hecho existen ciertos periodos de mayor actividad del Sol, que si no me equivoco es cada 11 años hay periodos de mayor actividad del Sol. Entonces, durante esos periodos, nosotros no podríamos desarrollar una vida, por así decirlo, sobre la superficie de Marte, porque podríamos vernos afectados por todas estas partículas subatómicas. Pensemos que, como te digo, el Sol irradia millones de partículas, protones, neutrones, partículas y otras partículas más exóticas y menos conocidas. Esas partículas llegan a la atmósfera de la Tierra y en el caso de la atmósfera son desviadas mediante el campo magnético. Porque como que las tira para afuera. Efectivamente, eso se llama la fuerza de Lorentz. Pero en Marte, al no haber campo magnético, estas partículas golpean directamente a la superficie del suelo, la superficie, claro. Entiendo. Oye, Seba, vamos a seguir, estamos conversando con Seba Ortiz de Física Clara, ustedes lo pueden seguir en su canal de YouTube, tiene un montón de videos que son súper entretenidos, didácticos y acercan la ciencia a la gente común y corriente, que es la intención de este espacio cuando nos acompaña el Seba. Oye, aquí nosotros ocupamos todas las fuentes de conocimiento y sobre todo en la actualidad cuando estamos tan digitalizados, las redes sociales, el TikTok y bueno y todo. ¿Qué tanto podemos sacar de una proyección a lo que sería Marte del cine, que ya ha trabajado, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si es Matt Damon el que hace una película como que se queda varado en Marte y poco viene a imaginar o a proyectar cómo sería la vida en Marte y claro, por ejemplo, me llama el tiro de atención que es como una cúpula, ¿cachai? Y él camina ahí por encima de la superficie y todo el tema. Chuta, no he visto la película, pero por lo que tú me describes, lo siento, pero no, por lo menos... Es que yo sé que usted es de contenido más elevado, pues yo digo... Bueno. No, si a mí me gusta, yo no soy tanto de películas, me gustan más las series, y las series medievales como Juego de Tronos y esa onda, así que... de hecho, usted se parece a Ragnar Lothbrok un poco, hay que decirlo. Claro, por lo albino. Oye, ya, entonces, pero bueno, ese era un paréntesis de halconcito. Pero tenemos entonces que solucionar ya campo magnético y ¿qué sigue? ¿Qué sigue porque estamos hablando del fin de la década, Seba? Igual es como, yo sé que Elon Musk es tremendo y todo, pero cuesta creerlo igual, ¿no? Yo honestamente no creo que lleguemos a Marte, pero después vamos a eso a explicar el por qué no. Perfecto. Porque de momento podemos seguir viendo sí, los problemas que tendrían los primeros colonos. Ahora podemos, nuestro cuerpo, volvamos a ciencias naturales. Ya. ¿De qué está hecho en un 75%? Agua. Marte, si bien Marte tiene agua, el problema es que a diferencia de la Tierra, lo que se ha descubierto en Marte es que el agua está concentrada en uno de sus polos. En este momento no recuerdo si es el polo norte o el polo sur de Marte. ¿Ya? Pero el agua estaría concentrada y además estaría subterránea. Así que no es que podríamos irnos a vivir a una suerte como de el Ecuador de Marte, porque ahí tendríamos problemas de abastecimiento de agua.
¿De dónde sacaríamos el agua? No lo sabemos todavía. Así que ahí tenemos otro problema. El agua entraría dentro de los problemas. Claro, el agua entraría a ser un problema, porque salvo que nosotros nos fuésemos a vivir a los extremos del planeta, que también es algo posible, sería como algo súper loco, en el sentido de que estaríamos, en lugar de concentrarse la humanidad en los trópicos, como es en Marte, la humanidad se concentraría en un extremo del planeta. ¿Por qué? Porque tú dices, chuta, a ver, que hay uno en estas situaciones tan extremas, uno empieza a priorizar. Un clima complicado versus el abastecimiento de agua. Evidentemente el abastecimiento de agua termina siendo más importante. Claro, absolutamente. Oye, entonces ya, el agua dentro de las dificultades. Yo todavía no me imagino una vida en Marte, o sea, más allá de la ficción y que entiendo que se está proyectando y se está trabajando de manera seria, porque obviamente es serio. Pero ¿sabéis qué me pasa a mí con esto, o con estas lógicas? Es que hay un tiempo límite de la Tierra, porque por algo estamos buscando nuevos horizontes. Pero ¿cómo continúa la historia con Marte, Seba? Bueno, por cierto, Marte, si nosotros quisiésemos, por ejemplo, habitarlo, hacia el final de la vida del Sol, te estoy hablando de 5.000 millones de años, así que probablemente ni siquiera exista la especie humana. En 5.000 millones de años más, el Sol se va como a inflar. Y el Sol básicamente va a absorber a todos los planetas interiores, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Así que Marte, la verdad es que no es una muy buena opción para arrancar del apocalipsis final, del Armagedón final de la Tierra, que es cuando el Sol nos trague, antes de morir el Sol como estrella, por cierto. Ya, perfecto. Así como dato freak. Dato freak. De física clara. Ya. Claro. Oye, espérate. ¿Y cómo serían, por ejemplo, los temas gravitatorios? Porque también es súper importante la gravedad de un planeta. Bueno, eso que tú mencionas es bien interesante, porque supongamos que ya se cumple, no lo pensemos para el 2030, sino que pensémoslo en 2050, que ahí es más realista porque la ciencia tenemos 30 años para avanzar, o sea, ya en los años 90 nadie se hubiera imaginado que, por ejemplo, estaríamos teniendo esta transmisión por una plataforma tan barata como es Zoom, o que cualquiera básicamente podría transmitir en vivo. Claro. Así que yo daría como una fecha más realista, 2050, 2060, porque básicamente ni siquiera nos imaginamos lo que se va a inventar para esa época. De hecho, no sé si, y disculpa que me extienda un poco, pero no sé si tú te acuerdas de Star Trek. Este programa entero es de usted, así que no se preocupe. Ah, bueno, ya, ok. No sé si tú te acuerdas de Star Trek. Sí, pues, ahí entramos en mi territorio cinéfilo. Muy bien. Ya, y en Star Trek tenían este motor de curvatura que los permitía viajar más rápido que la luz, todo eso. Pero si tú te fijas, en Star Trek, ¿ellos para qué usan el celular? Solamente lo usaban para comunicarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, la ciencia, la realidad, al menos en las comunicaciones, ha superado con creces a la ciencia ficción. O sea, ninguoso, que ni siquiera la gente más, comillas, volada, más loca, ha podido imaginar hacia dónde avanza la tecnología. De hecho, por ejemplo, siguiendo con esta lógica, Julio Verne imaginó muchas cosas en el siglo XIX, en 1850 más o menos, de cómo sería el mundo del 1950. Pero ¿sabes de lo que nunca pudo escapar? Es que en el 1950 todavía se usaba la pluma y ya se había inventado el lápiz de pasta. Claro. ¿Cachai? Entonces, oye, ¿quién sabe cómo va a ser la tecnología en 30 años más? Y por eso yo te digo, yo creo que es mucho más factible que lleguemos en 30 o 40 años más de que lleguemos esta década. Pero tú mencionaste algo súper interesante, que es lo de la gravedad. Claro. ¿Ya? Y es que Marte es un planeta mucho más pequeño que la Tierra. Por lo tanto, Marte tiene una gravedad más pequeña. ¿Y qué es lo que significa que Marte tenga una gravedad menor? Significa de que, por ejemplo, si yo como persona atlética, una persona atlética, puede saltar, por ejemplo, se da un impulso y da un salto, por ejemplo, de 1 metro de altura. Por cierto, la gravedad en Marte es de 1/3 de la gravedad de la Tierra. Bueno, resulta que ese salto va a ser de 3 metros en Marte. Por lo tanto, nuestra contextura, nuestra musculatura se va a adaptar a lo que va a tener en Marte. Entonces, por ejemplo, los nietos
de esta primera colonia van a estar acostumbrados a una gravedad menor. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, soy un papá marciano, yo le diría a mi hijo, pórtate bien o si no te voy a mandar a la Tierra. ¿Por qué? Porque una persona en Marte va a pesar 3 veces, una persona de Marte que va a vivir en la Tierra, que se cambia de la Tierra, por ejemplo, estaría pesando 3 veces más de lo que está acostumbrado a pesar. Mientras que una persona de la Tierra que viaja a Marte va a sentirse, al menos al comienzo, tremendamente liviana por esta diferencia de la gravedad. O sea, en 1 o 2 generaciones, o quizás un poquito más, quién sabe cómo funciona la evolución en esto, tendríamos un grupo de humanos que estarían acostumbrados a un tipo de gravedad y otro grupo de humanos que estaría acostumbrado a otro tipo de gravedad. Oye, y bueno, hablaste de marciano y uno, evidentemente, de hecho la palabra marciano es como la más clásica para catalogar a los extraterrestres, ¿verdad? Antiguamente todos los extraterrestres eran marcianos. Ah, no, este sí. Es marciano. Llegaron los marcianos. Pero no eran como los ovnis, los extraterrestres. Y de cierta forma los marcianos son el modelo físico, ¿verdad? O de contextura con la que nosotros también imaginamos a los extraterrestres. Pero se condice un poco con no sé, estos cuerpos alargados, cabezones, con las condiciones de otros planetas, ponte tú, como Marte, por ejemplo. A ver, bueno, de partida, cuando te decía marciano, yo me refería a nosotros humanos marcianos, Marte, porque en el fondo tendríamos una especie humana que viviría en la Tierra y otra especie muy parecida que viviría en Marte, ¿ya? Eso es lo primero. Pero te voy a poner un ejemplo. Nosotros con las moscas compartimos más o menos el 70% del ADN. Y nosotros no nos parecemos mucho a las moscas. ¿En serio? Sí. Nosotros compartimos aproximadamente entre el 60 y el 70% de ADN y que tiene que ver con muchas cosas que todos los animales hacen. Por ejemplo, las funciones respiratorias, el tema digestivo, un montón de cosas que si tú observas son muy comunes a todos los animales. ¿Ya? Bueno, resulta que una mosca que no se parece en nada a nosotros comparte entre un 60 y un 70% de nuestro ADN. Entonces, probablemente el día que nos topemos con un ser de otro planeta, ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser, porque en el fondo esa imagen alargada y todo eso son como proyecciones de la imaginación de cómo debiese ser un ser inteligente, pero basado ¿en qué? En que nosotros somos los únicos seres, comillas, inteligentes que conocemos, ¿ya? Y lo digo entre comillas porque nosotros somos probablemente la única especie que mete la pata no sé cuántas veces y sigue cometiendo los mismos errores. Catrasca. Cagá tras cagá. Eso es lo que dice mi papá. Sí, me hiciste acordar una canción con eso. Oye, pero es que es inevitable, yo creo que todos los que están ahora acompañándonos, imagínate, bueno, gente adulta mayor hoy que dice Marte, de verdad que es tirado así con una onda gigante hacia el futuro y cuando vienen estas declaraciones de este tipo de personajes que claramente uno les cree porque tienen una capacidad de innovación, de dinero, que perfectamente puede hacerse una realidad. Pero aquí de la mano con eso, Seba, es inevitable preguntarse también, porque acá el fenómeno ovni o de que hay vida fuera de la Tierra cada vez se hace menos conspiranoico y como que aparecen datos que efectivamente existiría vida fuera de la Tierra, ¿verdad? En este inmenso universo. Pero cómo están llegando para acá y nosotros queremos irnos para otro lado. De verdad que yo siento que hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes estamos súper lejos de entender todavía. Me imagino, claro, tú como científico, físico, tu mente está abierta a quizá a patrones diferentes y puedes entender cosas que, bueno, agradecemos que las baje a nosotros. Pues, bueno, respecto a la vida, mira, justo me pillaste ahí con el nombre del científico, ya. Pero en los años 60 hubo un científico que hizo una serie de especulaciones y que te decía de que por galaxia debiesen haber, no recuerdo exactamente los parámetros, pero en cada galaxia debiesen haber entre 100 y 1 millón de civilizaciones inteligentes.
Por cada galaxia. Por cada galaxia. Pero ¿Ya? es una proyección. El peor de los casos, perdón, 10, entre 10 y 100.000, perdón, me corrí con un cero. Ya. Pero, y todo dependía de las condiciones, pero piensa de que nuestra pura galaxia son del orden de no sé cuántos miles de millones de estrellas. Claro. Entonces, ¿Una cosa de nosotros en llegar al probabilidades, centro... Seba? ¿Es probabilidades? ¿Es un tema de probabilidades en el fondo? No, esa estimación la verdad es que introducía una serie de supuestos ¿Ya? y en realidad era una estimación, no tenía un fundamento científico. De hecho, este astrónomo reconoce, como te digo, justo me pillaste con el nombre del astrónomo, él reconoce de que no tiene fundamentos científicos, pero ha sido bastante utilizado porque da un rango bastante variable. O sea, para decir de entre 10 y 100.000 civilizaciones inteligentes por cada galaxia, es un rango enorme, pero también es un rango verosímil, porque la galaxia es tan grande. Piensa que nosotros estamos en un extremo de la galaxia, esta imagen de la Vía Láctea y la espiral, nosotros estamos como en una ramita de esta espiral, y bueno, resulta que si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 25.000 años en llegar al centro de la galaxia. A la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, que es lo más rápido que hay. Y nosotros no estamos ni cerca de alcanzar la velocidad de la luz. Pero, y eso, Seba, también sería una problemática nuestra capacidad de desplazamiento en el espacio. Porque si no, a Marte sería ¿cuánto? 9 meses, pero ¿a qué velocidad? O más o menos cómo sería la dinámica del viaje, porque claramente cuando mejoremos, cuando tengamos esta capacidad de llegar a esos niveles de desarrollo de tecnología, va a ser mucho más simple poder conectar con distintos lugares. Sí, por supuesto, pero ahí la misma relatividad especial te pone ciertos límites, ¿ya? ¿Cómo es la relatividad por ejemplo, espacial? La relatividad especial es la de Einstein, que te dice de que ¿Especial el tiempo o y el espacial? espacio especial. Especial. Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de relatividad. Está la relatividad especial, ¿Ya? que habla de cómo se ve el mundo, por así decirlo, cuando tú te mueves a velocidad constante. Y la relatividad general ya habla de la gravedad, todo esto que nosotros conocemos del espacio-tiempo curvado, los agujeros negros, todo eso viene de la relatividad general. Pero, ¿qué es lo que sucede? La relatividad especial nos dice que nosotros tenemos un límite para poder viajar, en términos de lo rápido que podemos viajar. ¿Cuál es ese límite? Ese límite es la velocidad de la luz. Y que la velocidad de la luz, por cierto, son 300.000 kilómetros por segundo. Para que tú te hagas una idea, el espacio es tan grande que la luz del Sol se demora 8 minutos en llegar, desde el Sol a la Tierra. Y nosotros estamos al lado. Wow, 8 minutos se demora en llegar. Se demora, lo más rápido, se demora 8 minutos en llegar. Y esos hasta son acá. 300... De hecho, la estrella más cercana a la velocidad de la luz se demora aproximadamente 4 años, que es Próxima Centauri. Entonces, y esto sí que da para ciencia ficción, porque, por ejemplo, nosotros cuando vemos estrellas, lo que estamos viendo es el pasado de esa estrella, porque la información, nosotros estamos acostumbrados que la Tierra es tan pequeña que, claro, la información se propaga instantáneamente. Pero cuando tú empiezas a mirar otras regiones del universo más lejanas, te das cuenta que no estás mirando lo que está sucediendo instantáneamente, sino que lo que está sucediendo, por ejemplo, en un pasado. Te pongo un ejemplo. Si una estrella del centro de la galaxia se apagara, nosotros nos demoraríamos 25.000 años en darnos cuenta que esa estrella se apagó, porque es lo que se demora la luz en viajar desde la estrella hasta este rinconcito de la Vía Láctea en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, muchas veces uno puede interpretar de que, bueno, esta limitación nos permite conocer, por ejemplo, cómo eran las estrellas en un pasado, dependiendo de la distancia, más o menos lejano. Oye, qué entretenido. O sea que al final, claro, uno empieza, Seba, a entender que el tiempo, que las distancias y todo lo que implica el universo
es totalmente fascinante y para poder estar quizá cuánto tiempo investigando y ahí es cuando creo que tenemos un desafío como población científica de promover esto, de que sea entretenido, de que no pensemos que esto es solamente para gente súper dotada, súper intelectual, sí, pero hay caminos que se abren y tener esta información creo que puede ayudarnos después a buscar, por ejemplo, más información. ¿Ah? Oye, ¿sabéis qué? Mira, me tinca aprender un poquito más de todo esto, lo que va a significar avances tremendos para la tecnología y para el futuro de la humanidad. Pues es de verdad que es impresionante. Eso último que tú dices es tremendamente importante, porque muchos de los avances que han ocurrido, hay mucha gente que dice ser extremadamente práctica, yo no lo comparto eso, y dicen, ay, pero es que esta cuestión ¿para qué sirve? Bueno, resulta que cuando tú quieres investigar y llegar a los límites de lo que te permite la ciencia, de lo que te permite la tecnología presente, tú estás moviendo un poquito más allá la frontera del conocimiento. Y eso más temprano que tarde termina llegando a la gente común y corriente. Te voy a poner un ejemplo. Hasta los años 50, ¿Ya? aquí probablemente tú no te acuerdas, pues yo tampoco, a mí me lo han contado, estaban las famosas teles a tubo, ¿te acuerdas? Que Sí, sí. todo funcionaba con unos tubos y eran unas cuestiones gigantescas. Bueno, resulta que si con la tecnología a tubo y la eficiencia energética de esa época, hubiese sido completamente imposible llegar a la Luna, porque todos estos sistemas de tubo eran muy grandes y muy pesados, así que no te cabían en un cohete. Pero ¿qué es lo que pasó? El ingenio, para poder cumplir con eso, dijo, oye, pero espérate, probemos otras formas. Y ahí se inventaron, ¿qué cosa? Los transistores. Y los transistores que hasta la invención del chip, ¿cuánto habrán dominado el mundo durante 20, 30 años hasta que se inventaron los chips? Todo funcionaba en base a transistores. Entonces ahí tú tienes cómo el hecho de ir moviendo un poco más la frontera del conocimiento, de estos desafíos, porque también la misión a la Luna, la carrera espacial fue también un tema de ego en esa época la Unión Soviética y Estados Unidos, pero eso trajo una serie de cosas muy positivas para la humanidad. Los televisores consumían una cantidad brutal de energía con tubo. De hecho, típico, de repente la gente mayor que está viendo esto se acordará de que a veces se te quemaba el tubo y sonaste, ¿ya? Pero ahora, o tenías que esperar a que se calentara, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se solucionó con esta tecnología que era para ir al espacio y que muy pronto estaba presente en las radios, en los televisores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo decirlo? Cada avance fuerza a que los científicos y que los ingenieros creen nueva tecnología. Y esa creación de nueva tecnología lo que hace es, más temprano que tarde, estar al servicio de las aplicaciones cotidianas. Porque siempre hay alguien que dice, oye, ¿sabéis qué? A ver, ¿cómo arreglo esto? Oh, voy a inventar esto. Y llega otro que dice, oye, pero mira, ¿sabéis qué? Esta cosa que tú inventaste sirve para arreglar un problema cotidiano. Y eso es lo genial de la creatividad de la especie humana. Oye, quiero seguir conversando contigo, está súper entretenido, te voy a llevar a otro tema también. Seguimos con Marta ahí hablando de física, ciencia, te voy a sorprender. Pausa y ya estamos de regreso con Sebastián Ortiz de Física Clara, acá en el jueves de Justos y Pecadores. Para que me busquen ahí en YouTube. Ya está conectado, lo veo ahí a don Seba, ¿me escucha o no? Sí, te escucho súper bien. ¿Tú me escuchas a mí? Bienvenido de nuevo. Oye, Seba, algo que está súper de moda y que me gustaría que ahora solamente pegarle una pincelada porque no estábamos preparados y todo, pero te lo decía de la inteligencia artificial porque yo siento que hoy por hoy, Seba, ya la inteligencia artificial, claro, como está con el celular, esto del chat GPT y todo, pero el mismo Elon Musk como que sugiere tener como tranquilidad con la inteligencia artificial. Entonces, te lo pregunto conecto, porque por un lado este loco quiere llegar a colonizar Marte y por otro lado nos dice que la inteligencia artificial hay que tomarla con cuidado. ¿Por qué crees tú que dice eso Elon Musk? Porque hay una cosa que, a ver, la inteligencia artificial en la fase que va,
es capaz, por ejemplo, de deducir y es capaz de aprender, ¿ya? Hasta el momento Qué bueno, ha demostrado... Espera un poquito. La inteligencia artificial hoy tiene dos capacidades. Deducir Claro. y aprender. Deducir y aprender. Perfecto. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ese aprendizaje, al igual que en el caso de los seres humanos, es un aprendizaje por repetición, porque, bueno, obviamente una máquina no necesita hacer muchas veces algo para aprenderlo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y, por ejemplo, tú le puedes pedir esta cuestión de, como dices tú, el chat GTP, creo que es, tú le puedes pedir hasta que te escriba un ensayo. Una tesis, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo? Una tesis, de hecho, así como, hazme una tesis con tal y tales características, objetivos, no sé, y te saca un documento, o sea... Sí, de hecho eso, créeme que es un problema bastante serio para la gente que trabaja en educación. Es que por eso te digo por qué Elon Musk, bueno, hace poco se tiró lo del litio, cuando el presidente anuncia la política nacional del litio, ¿verdad? Y genera tremendo accionar en la bolsa, Sokimich y todo, pero finalmente, ¿sí? ¿Ya? Mira, me comenta Seba desde el Switch, que esta música que está de fondo, que no es con copyright, fue realizada con inteligencia artificial. ¡Oh, wow! Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar, o en qué proceso, con esta rapidez de la que tú nos hablaste, de que avanza todo, de que antes nadie se imaginaba en Star Trek que el celular iba a ser un dispositivo inteligente para hacer casi lavarte los dientes y que era solo para comunicarse? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial? ¿Vamos a llegar a un momento donde somos desechables por esta inteligencia artificial? A ver, creo que la primera pregunta de a dónde vamos a llegar es muy difícil de responder y nadie sabe. Nadie tiene idea hacia dónde va y era lo que conversábamos en el bloque anterior. Que al final los caminos siempre van por un lugar que a veces difiere mucho de lo que nosotros imaginamos. Pero por otro lado, respondiendo a esa desechabilidad que tú mencionas, yo te podría decir que la humanidad ha pasado por muchos procesos de lo que se conoce como destrucción creativa. ¿Qué es la destrucción creativa? Y llevémoslo al caso de los trabajos. En el caso de los trabajos, tú dices, bueno, nace una nueva tecnología, lo cual implica que hay gente que queda sin trabajo, pero resulta que esa misma gente empieza a encontrar trabajo en otras áreas y hay gente que empieza a trabajar en áreas nuevas a partir de lo anterior. Te voy a poner un ejemplo. Hace 30 años no existía la profesión de youtuber, por así decirlo. Bueno, hoy en día existe. Tú tienes decenas de miles de personas que viven gracias a YouTube. Yo no, por si acaso, todavía no llego a ese nivel. Yo tampoco. Pero tú tienes decenas de miles de personas que viven y que antes hubiesen tenido quién sabe qué trabajo. Otro ejemplo, cuando ocurrió el cambio, por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos, ellos tenían que llamaban al teléfono y ellos tenían que usar una operadora, ¿no es cierto? Claro. Bueno, resulta que esas operadoras, cuando ya uno se podía conectar directamente, quedaron sin trabajo. Pero dices, chuta, ¿quedaron sin trabajo? No, evidentemente hicieron algo. Por ejemplo, podrían haber trabajado como secretarias en algún rubro parecido, en el cual, por ejemplo, ya comprar una máquina de escribir ya no era un lujo que podían darse solamente las grandes empresas. Entonces tú tienes que, siempre hay una transformación tecnológica que lleva a una transformación de los hábitos y de los tipos de trabajo que son útiles. Pero lo importante de esa transformación es que, al menos hasta ahora, lo que nos ha mostrado la historia es que nosotros siempre salimos ganando. Incluso en la primera revolución industrial, cuando resulta que, por ejemplo, hacer esta polera demoraba 5 días, bueno, resulta que después de la revolución industrial demoraba, qué sé yo, 2 horas, pero eso hizo que, y tú podrías decir, hubo mucha gente que quedó sin trabajo. Puede ser, pero esa gente también tenía la capacidad de reconvertirse. Y nosotros como usuarios ganábamos de que esto, que antes podía ser un lujo, y yo lo usaba como 5 días, porque además en esa época la gente usaba la ropa 5 días y no se bañaba, en el siglo XVIII, bueno, resulta que ahora es accesible y uno lo puede comprar a precios bastante razonables. Y disculpa que me extienda, una última cosa, que algo que sí es relevante
es que las transformaciones tecnológicas hoy en día son cada vez más complejas que en las generaciones anteriores de revoluciones tecnológicas. Por ejemplo, a comienzos de la revolución industrial, bueno, tú bastabas con que repitieras su mismo proceso muchas veces, si trabajabas en una fábrica de textiles, en alguna curtidería, en el cuero, lo que fuera, tú podías hacer el mismo proceso muchas veces y no requerías de mucho. Pero en esta época es importante que nosotros tengamos una excelente educación. ¿Por qué? Porque la tecnología efectivamente está tocando trabajos, ya no trabajos básicos, sino que está empezando a tocar trabajos que son más complejos. Por lo tanto, es importante que nosotros, no necesariamente en la universidad, sino que del colegio, tengamos una base buena que nos permita reinventarnos. Porque si hay algo que probablemente vamos a vivir todos, es reinventarnos cada cierto tiempo, porque la tecnología nos va exigiendo más. Y si pensamos, es hipotético, ¿verdad? Así como existió una revolución industrial en su momento que cambió la historia, ¿verdad? En los procesos de producción sobre todo, podemos pensar en una revolución de la IA, de la inteligencia artificial, donde esto realmente ya pase, porque si hoy la inteligencia artificial, Seba, tiene la capacidad de predecir, deducir, ¿no es cierto?, y aprender, pero no de reinventarse y no de... Todavía tenemos ventaja como seres humanos, pienso, ¿no? Y la inteligencia artificial todavía, porque, por ejemplo, tú mencionabas que esta música había sido creada por inteligencia artificial, ¿no es cierto? Claro. La música con la que estábamos el bloque anterior. Pero seguramente, para que la inteligencia artificial pudiese inventar esta música, hubo alguien que tuvo que darle ciertos parámetros con los cuales moverse, ¿ya? Ayer yo vi una foto, una imagen creada por inteligencia artificial que yo reconozco que aluciné, que era una imagen como de Allende caminando por la Alameda en un eventual 1974, y mostraban a Allende así como con un traje bien soviético y todo, que era una cuestión creada por inteligencia artificial. Pero tú dices, ¿lo creó una inteligencia artificial? Sí. Pero la inteligencia artificial, lo que nosotros le exigimos, o sea, lo que nos entrega, sigue estando circunscrita a los parámetros que nosotros le damos. A la orden. Claro, exactamente, a la orden. Nosotros, todavía no aparece la inteligencia artificial que sea capaz de que está la máquina así aburrida y dice, ¿sabes qué? Estoy aburrido, no he hecho nada hoy día. Voy a inventar un cuadro. No. Claro. Y yo creo que eso no sé si sea posible, porque ya estarías incluso reproduciendo elementos propios de la vida. Oye, Seba, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando, porque cuesta imaginarlo como en materia, ¿no? En físico, es esta dinámica de los algoritmos predictivos que van juntándose, asociados. ¿Cómo es la figura física de la inteligencia artificial? Lo que pasa es que la inteligencia, los algoritmos siempre han funcionado y nos permiten, o sea, bueno, desde que se inventó la computación, funcionan de tal manera que nos permiten, que tú escribiendo un algoritmo, que es más o menos el mismo, y repetir un proceso muchas veces y que sea más o menos eficiente. Por ejemplo, cuando tú pones la raíz cuadrada de 2 en la calculadora, eso es un algoritmo que a nosotros nos ahorra un montón de trabajo, ¿ya? Ahí básicamente no hay inteligencia, ahí tú tienes repetición. Tú le pediste algo a la calculadora ejecutó unas ciertas operaciones y nos entregó el valor de la raíz cuadrada de 2. Pero lo que marca la diferencia con la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial tiene la capacidad, por ejemplo, de buscar y extraer información. Entonces, por ejemplo, cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, qué sé yo, de la vida de Enrique VIII, por decirte algo bien rebuscado, bueno, la inteligencia artificial tiene la capacidad, o este chat GTP, tiene la capacidad de buscar en todas partes y probablemente tenga también la capacidad de clasificar qué tipo de información es. Entonces, a nosotros, en ese sentido, nosotros estamos en desventaja respecto a la inteligencia artificial, porque nosotros no tenemos la capacidad de buscar por todas partes y más encima hacer una clasificación más o menos automática de qué tipo de información es verídica. Entonces, ¿por qué se habla de que es comillas inteligente? Se habla de que es inteligente porque tiene la capacidad de aprender y tiene la capacidad incluso de generar información
a partir de información ya existente. Cuando le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero un resumen de la vida de Enrique VIII en 4 páginas. Bueno, la máquina, el algoritmo, como tú quieras llamarlo, es capaz de extraer la información más importante y agruparla de manera medianamente coherente. Y ahí perdón que sea repetitivo, pero yo como profesor universitario te lo puedo decir, tenemos un desafío gigante porque hoy en día nuestros estudiantes no entienden lo que leen. Y eso es un problema muy serio. Porque si nosotros queremos llegar a ser un país desarrollado, tenemos que ser capaces de estar en la parte alta, no solo de la producción de lo que generamos, que en este momento es básicamente materias primas, sino que también tenemos que estar en la parte más alta en cuanto a las habilidades con las cuales egresan nuestros estudiantes, que es precisamente lo que están haciendo los asiáticos y como creo que lo conversamos la vez anterior, por eso se están comiendo el mundo. Oye, vamos a poder conversar cada conversación que tenemos, Seba, trato un poco de ir dentro de la misma conversación produciendo los futuros temas. De repente se me ocurre el 5G, te empiezo a escuchar y bueno, la inteligencia artificial para que le demos un poco más de vuelta, o donde sí podríamos encontrar quizá beneficios más mundano, ¿verdad? Para la gente común y corriente de todas estas aplicaciones. O hay un montón de youtubers, tiktokers que te dicen, mira, las 5 o 6 aplicaciones que con inteligencia artificial que te van a salvar la vida. Incluso, o sea, al punto, Seba, que, por ejemplo, yo que no soy diseñador y ocupo una herramienta que es como el Canva, que es algo muy predictivo y que te ayuda. Ya el otro día vi que había una app que, o sea, tú le decías, quiero un diseño para esto, esto y esto, y igualado, o sea, ya la interacción que quedaba para el que no sabe con este tipo de aplicaciones, que ya era buena, ahora se superan, pero a grandes pasos, o sea. Sí, pues, no, la inteligencia artificial es un mundo que está recién en ciernes, pero yo quisiera llevarte a algo más mundano que la inteligencia artificial, que es el manejo de nuestros datos. A veces, y esto es un pensamiento, esto es personal, esto es una opinión personal, así que yo a veces creo que muchas de estas cosas nos distraen de lo que realmente sucede. Y por ejemplo, hoy en día algo de lo cual no se habla mucho es del manejo de nuestros datos o de la forma en la cual las pantallas, mediante los celulares y todos estos perfiles que nosotros tenemos, nos van siguiendo y nos van generando publicidad teledirigida que nos termina convirtiendo en consumidores netos. Oye, pero bueno, podíamos hablar de eso. Oye, pero podíamos dejar eso para un capítulo, porque ahí sí que me matas, porque es súper entretenido hablar de cómo esto de que los celulares, que tú estás ahí, hola, hablando de planta y de repente te aparece la publicidad de la planta. O sea, sería muy choro poder darle la vuelta a eso. De hecho, te voy a contar algo. Yo, junto a otra persona más, estamos escribiendo un libro que se llama Los niños y la web y ya estamos en la fase final. Ya, pues, ocupémoslo. Así que podemos conversar de eso. Ya, oye, sí, porque lo que pasa es que estamos súper entretenidos, pero se nos fue la hora del programa, tengo que despedirnos, así que por eso dejemos este tema que tiene que ver con, me parece fantástico cómo funciona el aparatito de la publicidad, el algoritmo y lo que está escribiendo con los niños y la web, porque pucha que importante la seguridad digital hoy en nuestros niños y niñas, así que me parece fantástico. ¿Sí? Fantástico. Oye, no pude contarte, pues ya sé que vienen las noticias, pero no les pude contar cómo se estaba extrayendo oxígeno hoy en día, pero si quieres lo dejamos pendiente. Sí, dejémoslo pendiente porque de verdad que se agradece mucho tu espacio, un profe universitario, de los cabezones, y no digo por el tamaño de tu cabeza, sino que de los que realmente son capaces de aplicar y entender y bajar a simple estos tremendos conocimientos y obviamente, pucha, estamos súper agradecidos de que tengáis un tiempo para nosotros, Seba, de verdad. No, gracias a ti. Siempre las conversaciones han sido muy agradables contigo desde nuestra época en Felices y Forrados. Así es. Oye, y bueno, vamos a hablar también, lo dije, de las cuentas nacionales en algún momento, así que, porque te la tengo pendiente, así que la vamos a tratar acá. ¿Te parece? Bueno, ok. ya que Halcón no nos pescó. No, pues tú eres Halcón. ¿Cómo era? El Juanma. Juanma, no, pero un día te voy a juntar con Juanma para que hablemos, hagamos tres. No sé si se puede, pero vamos a intentar. ¿Ya? Ya. Para que estemos con Juanmita, que viene los martes. Viene con hablar de pensión. Ahí nos podemos cruzar. Ya, amigo, te mando un abrazo a Valparaíso, a tu universidad, a la Federico Santa María, ¿verdad? Tremenda universidad.
Así que nos vemos en una próxima conexión con Física Clara. Chao, amigazo, que estés bien.